¿Alguna vez has sentido que un sueño es tan real que te levantas confundido? Pues hoy te presento los sueños que parecieron una advertencia. El gol premonitorio: soñé con el partido de la semifinal de la Copa Libertadores entre River y Gremio. En mi sueño, River ganaba con un gol de cabeza y otro de penal. Cuando desperté, le conté a mi hermano lo que había soñado. Al día siguiente, vimos el partido y, para mi sorpresa, sucedió exactamente como en mi sueño. River ganó con un gol de cabeza y otro de penal en el minuto 90. Fue como si ya hubiera visto el partido antes de que ocurriera. El sueño de los números premonitorios. Hace años, soñé con una pizarra enorme en la que alguien escribía una serie de números con tiza. Me desperté con los números grabados en la mente, así que los anoté. Decidí jugarlos en la lotería. Por curiosidad, no gané el premio mayor, pero sí un premio secundario con una suma considerable de dinero. Nunca antes había jugado a la lotería, pero ese sueño fue demasiado vívido como para ignorarlo. El auto rojo del accidente. Tuve un sueño donde iba caminando por la calle cuando un auto rojo chocaba contra un poste justo frente a mí. Al día siguiente, estaba en la misma calle y de repente escuché un estruendo. Cuando volteé, vi un auto rojo exactamente igual al de mi sueño estrellado contra un poste en el mismo lugar. Me quedé en shock. Fue como ver una repetición de algo que ya había vivido. La muerte de mi abuelo. Una semana antes de que mi abuelo falleciera, soñé que estaba en su casa y todo se sentía diferente. En el sueño, su sillón estaba vacío y mi abuela lloraba. Me desperté angustiado y llamé a mi mamá para contarle, pero ella me dijo que todo estaba bien. Exactamente 7 días después, mi abuelo falleció de un infarto en su sillón. Mi abuela estaba devastada, y cuando llegué a su casa, sexta la misma escena que en mi sueño. La premonición del incendio. Soñé que mi oficina se incendiaba. En el sueño, veía a la gente corriendo, tratando de salir, y las llamas consumiendo todo. Me desperté sintiendo que algo estaba mal y decidí no ir a trabajar ese día. En la tarde, recibí un mensaje de mis compañeros diciendo que hubo un cortocircuito en la oficina y que el incendio destruyó gran parte del edificio. No podía creer que lo había soñado justo la noche anterior. El accidente del camión. Tuve un sueño donde iba en un autobús y de repente un camión de carga se volcaba frente a nosotros. El chofer no podía frenar y terminábamos chocando. Me desperté sintiendo una angustia terrible. Al día siguiente, cuando iba camino al trabajo, vi que un camión había volcado en la misma carretera por la que yo debía pasar. Si hubiera tomado ese autobús, habría estado en el accidente. El sueño del gato perdido. Una noche soñé que el gato de mi vecina estaba atrapado en un árbol, maullando desesperado. A la mañana siguiente, salí al patio y escuché unos maullidos. Miré hacia arriba y vi al gato en la misma posición en la que lo había soñado. Avisé a mi vecina y entre los dos logramos bajarlo. No sé cómo explicarlo, pero siento que mi sueño fue una advertencia. El hombre con el paraguas rojo. Soñé que estaba caminando por la calle y veía a un hombre con un paraguas rojo parado en la esquina. En el sueño, me miraba fijamente y yo sentía un escalofrío. A los pocos días, estaba caminando por el mismo lugar cuando vi al mismo hombre, con la misma ropa y el mismo paraguas rojo. Me quedé paralizado porque era exactamente como en mi sueño. Lo más extraño es que, cuando parpadeé, ya no estaba. La casa que nunca había visto. Tuve un sueño en el que visitaba una casa antigua con un jardín enorme. En el sueño, caminaba por el interior y notaba detalles muy específicos, como un cuadro torcido en la pared y una grieta en el techo. Años después, fui con unos amigos a ver una casa que querían comprar, y cuando entré, era exactamente la misma casa de mi sueño. Todo estaba igual, incluyendo el cuadro torcido y la grieta en el techo. La voz que me despertó. Soñé que alguien me llamaba por mi nombre con desesperación. Era la voz de mi hermano menor, pero sonaba como si estuviera muy lejos. Me desperté sobresaltado y miré el reloj. Eran las 3:30 a.m. Al día siguiente, mi hermano me contó que había tenido una crisis de asma justo a esa hora y que sintió que se ahogaba. Dijo que intentó gritar pidiendo ayuda, pero que su voz apenas salía. Me quedé helado.
El teléfono que no sonó, soñé que mi mejor amigo me llamaba y cuando contestaba, solo escuchaba una respiración pesada. Intentaba hablarle, pero no respondía. Me desperté con el corazón acelerado y miré mi teléfono, pero no tenía llamadas. Horas después, su mamá me llamó llorando para decirme que había tenido un accidente y que estaba en coma desde la madrugada. Me di cuenta de que había soñado con él justo en el momento en que ocurrió el accidente. El sueño del puente roto. Una noche soñé que cruzaba un puente y, de repente, se derrumbaba bajo mis pies. Me desperté con una sensación horrible. Al día siguiente, cuando iba a salir, recordé mi sueño y decidí tomar otra ruta. Más tarde, en las noticias, anunciaron que un puente en mi ciudad había colapsado exactamente a la hora en la que yo debía haber pasado por ahí. La mujer con el vestido azul, soñé que estaba en una cafetería y una mujer con un vestido azul dejaba caer su bolso. Me levantaba para ayudarla y ella me sonreía de una forma extraña. A la semana siguiente, estaba en un café con un amigo cuando vi a la misma mujer con el mismo vestido. Justo cuando estaba por decirle a mi amigo, dejó caer su bolso. Me quedé congelado, pero esta vez no me acerqué. El niño perdido. Una noche, soñé con un niño de unos 5 años llorando en un parque. Estaba solo y nadie parecía notarlo. Al día siguiente, fui a correr al parque cerca de mi casa y, en un rincón, vi a un niño exactamente igual al del sueño. Estaba perdido y llorando. Lo ayudé a encontrar a su mamá, pero no pude dejar de pensar en cómo supe que estaría ahí. La voz de mi abuela falleció cuando yo era niño, pero años después, cuando tenía 18, soñé con ella. En el sueño, me decía que me cuidara mucho el 15 de marzo. Me desperté asustado, pero con el tiempo olvidé el sueño. Cuando llegó el 15 de marzo, sufrí un accidente en moto. Afortunadamente, no fue grave, pero al recordar el sueño, sentí que mi abuela intentó advertirme. El perfume en el hospital. Soñé con una mujer mayor que usaba un perfume muy particular. En el sueño, ella me sonreía y me decía que todo estaría bien. No le di importancia hasta que, días después, mi madre fue hospitalizada. Cuando fui a visitarla, sentí el mismo aroma del perfume en el pasillo. Me giré y vi a una anciana sentada en una banca, sonriendo de la misma forma en que lo hizo en mi sueño. El viaje cancelado. Soñé que estaba en un aeropuerto y veía como un avión despegaba, pero en el aire comenzaba a caer. Me desperté con una sensación muy mala. Ese día, mi familia y yo teníamos un vuelo programado. Algo dentro de mí me decía que no fuéramos. Así que inventé una excusa para cancelar el viaje. Más tarde, en las noticias, anunciaron que el vuelo que íbamos a tomar tuvo una falla mecánica grave y tuvo que aterrizar de emergencia. La sombra en la esquina. Tuve un sueño recurrente donde veía una sombra en la esquina de mi habitación. No se movía ni hablaba, pero sentía su presencia. Un día, en plena madrugada, me desperté y sexta la misma sombra en el mismo lugar del sueño. Me quedé paralizado, pero cuando parpadeé, ya no estaba. La canción que nunca escuché. En un sueño, escuché una canción que nunca había oído antes. Era pegajosa y la letra se me quedó grabada. Cuando desperté, intenté buscarla, pero no encontré nada similar. Semanas después, mientras estaba en una tienda, la misma canción empezó a sonar en la radio. Me quedé en shock, porque la reconocí al instante, pero no tenía idea de cómo la conocía antes de escucharla en la vida real. El mensaje en la pizarra. Soñé que estaba en una clase y el profesor escribía una ecuación en la pizarra. No entendía nada, pero me fijé bien en la respuesta. Unos días después, en mi examen de matemáticas, apareció exactamente la misma ecuación con la misma respuesta que vi en mi sueño. No sabía cómo resolverla, pero recordé la respuesta y la escribí. Me salvó el examen.